Dublineses, por James Joyce. Duplicados. Miss Parker se acercó al tubo porque escuchó el sonido furioso del timbre y una voz con un fuerte acento de Irlanda del Norte gritó rabiosa: «¡Que Farrington venga acá!». Miss Parker volvió a su máquina, informándole a un hombre que estaba escribiendo en un escritorio: «Dice Mr. Allen que suba a verlo». El hombre echó atrás su silla para ponerse en pie mientras susurraba un «maldita sea». Al hacerlo, se vio que era fornido y de alta estatura. Tenía un rostro colgante, de color vino tinto, con bigotes y cejas rubios, levemente botados. Sus ojos tenían los blancos sucios. Alzó la tapa del mostrador y salió de la oficina con paso pesado, pasando por entre los clientes. Torpe subió las escaleras hasta el segundo piso, donde había una puerta con un letrero en el que se podía leer «Mr. Allen». Furioso, soplando de hastío, se detuvo aquí y tocó. Desde adentro una voz chilló: «¡Adelante!». Farrington entró en la oficina de Mr. Allen. De manera simultánea, Mr. Allen, un hombrecito que lucía gafas de aro de oro sobre un rostro raído, alzó su cara sobre un montón de papeles. El rostro era tan lampiño y rosado que parecía un enorme huevo colocado sobre los documentos. Mr. Allen no perdió ni un minuto. «¿Qué significa esto, Farrington? ¿Por qué tengo que quejarme siempre de usted? ¿Le puedo preguntar por qué usted todavía no ha hecho copia del contrato entre Kirwan y Botley? Le dije bien claro que debía estar listo para las 4. Pero, Mr. Shelley, señor, dijo, Mr. Shelley, señor, dijo, haga usted el favor de prestar atención a lo que digo yo y no a lo que dice Mr. Shelley, señor. Usted siempre tiene un pretexto para rehuir del trabajo. Permítame decirle que si el contrato no está listo esta tarde, pondré el asunto en manos del Mr. Crosby. ¿Me escucha usted, Farrington? Sí, señor, perfectamente. Ahora me escucha usted, ¿eh? Otro pequeño asunto. Será preferible que me dirigiera a la pared y no a usted. Comprende de una vez por todas que usted no tiene hora y media para almorzar, sino únicamente media hora. Me encantaría saber cuántos platos pide usted. ¿Me está prestando atención? Sí, señor. Nuevamente Mr. Allen hundió su cabeza en la pila de documentos. Farrington miró fijamente, calibrando su fragilidad, la pulida cabeza que se encargaba de dirigir los negocios de Crosby and Allen. Durante unos segundos un espasmo de rabia apretó su garganta y después pasó dejándole una sensación intensa de sed. Farrington reconoció esa sensación y pensó que esa noche debía coger una buena. Ya había transcurrido la mitad del mes y si finalizaba esas copias a tiempo, tal vez Mr. Allen le entregaría un vale para el cajero. Farrington se quedó mirando fijamente la cabeza sobre la pila de documentos. Repentinamente Mr. Allen empezó a revolver entre los papeles como si buscara algo. Después, como si hasta entonces no hubiera sido consciente de la presencia de aquel hombre, disparó su cabeza hacia arriba de nuevo y dijo: «¿Qué, Farrington? ¿Se va a quedar parado ahí todo el día? Palabra, Farrington, que usted se toma las cosas con demasiada tranquilidad». «Yo estaba esperando a ver si...». «Está bien. Usted no tiene que esperar a ver si. Baje y vaya a seguir haciendo su trabajo». Farrington caminó pesadamente hacia la puerta, y cuando salió de la oficina escuchó cómo Mr. Allen le decía a gritos que, si antes de la noche el contrato no estaba copiado, Mr. Crosby iba a tomar el asunto en sus manos. Volvió a su buró en la oficina de los bajos y se puso a contar las hojas que todavía le faltaban por copiar. Entonces cogió la pluma y la hundió en la tinta, pero continuó mirando neciamente las últimas palabras que escribió. En ningún caso deberá el mencionado Bernard Bortley buscar. El crepúsculo caía. Iban a encender el gas en unos minutos y entonces sí iba a poder escribir bien. Farrington sintió que tenía que saciar la sed de su garganta. Se puso en pie del escritorio y levantando la tapa del mostrador como lo hizo antes, abandonó la oficina. Cuando salió, el oficinista jefe interrogativo lo miró. «¿Todo bien, Mr. Shelley?», dijo Farrington, indicando con un dedo para señalar la finalidad de su salida. Entonces el oficinista jefe miró a la sombrerera y no hizo ningún comentario, porque la vio completa. Apenas estuvo en el rellano, Farrington sacó del bolsillo una gorra de pastor, se la puso y bajó corriendo las destartaladas escaleras. Caminó furtivo de la puerta de la calle por el interior del pasadizo hasta la esquina y se escurrió de repente en un portal. Ahora se encontraba en el cómodo y oscuro establecimiento de O'Neill y, llenando con su rostro congestionado del color de la carne magra o del vino tinto el ventanillo que daba al bar, llamó. «Pat, atiende y sé bueno. Sírvenos un buen tece». Pat, el dependiente, le trajo un vaso de cerveza negra. Se lo tomó de un solo trago y pidió una semilla de Carby.
Colocó su penique encima del mostrador y dejó el establecimiento tan furtivo como entró, dejando que el dependiente buscara el penique a tientas en la oscuridad. Acompañada de una espesa niebla, la oscuridad invadía el crepúsculo de febrero, y ya estaban encendidas las lámparas de Fantasy Street. Farrington iba caminando pegado a los edificios hasta que finalmente llegó a la puerta de la oficina y se preguntó si iba a terminar las copias a tiempo. Un perfume pegajoso que se percibía en la escalera dio la bienvenida a su nariz. Indudablemente, Miss Delacour vino mientras él estaba en O'Neill's. Farrington arrebujó la gorra en un bolsillo y entró nuevamente en la oficina con aire distraído. Mr. Allen preguntó por usted, dijo el oficinista jefe severamente. ¿Dónde se había metido? Farrington miró de reojo a dos clientes que estaban de pie ante el mostrador para indicar que su presencia no le permitía contestar. El oficinista jefe se permitió una carcajada porque los dos clientes eran hombres. Yo ya conozco muy bien el juego, le dijo. Es demasiado, 5 veces diarias. Muy bien. Más vale que se apresure, saque una copia para Mr. Allen de la correspondencia del caso de Lacour. La cerveza que había vivido tan apresuradamente, la carrera escalera arriba y la manera en que le hablaron en presencia del público habían confundido al hombre, y cuando se sentó en su escritorio para hacer lo solicitado se dio cuenta de lo inútil que era la tarea de finalizar de copiar el documento antes de las 5:30. Húmeda y oscura, la noche ya estaba aquí, y él la quería pasar en los bares, bebiendo con sus amigos, entre el tintineo de vasos y resplandor del gas. Salió de la oficina después de sacar la correspondencia de Delacour. Solo esperaba que Mr. Allen no se diera cuenta de que faltaban 2 cartas. Aquel perfume penetrante y húmedo llenaba el camino hasta la oficina de Mr. Allen. Miss Delacour era una mujer con aspecto de judía y de mediana edad. Visitaba frecuentemente la oficina y permanecía mucho rato cada vez que venía. Ahora estaba sentada al lado del escritorio, en su aire embalsamado, asintiendo con la inmensa pluma negra de su sombrero y alisando el mango de su sombrilla con la mano. Para darle el frente, Mr. Allen había girado la silla y tenía el pie derecho montado encima de la rodilla izquierda. Farrington, inclinándose con respeto, dejó la correspondencia sobre el escritorio, pero ni Miss Delacour ni Miss Allen prestaron atención a su saludo. Mr. Allen con un dedo golpeó la correspondencia y después la sacudió hacia él, diciendo: «Está bien, puede irse». Farrington volvió a la oficina de abajo y se sentó en su escritorio nuevamente. Miró decidido la frase incompleta. «En ningún caso deberá el mencionado Bernard Boyle buscar», y pensó que era muy raro que las 3 últimas palabras comenzaran con la misma letra. En ese instante el oficinista jefe empezó a apurar a Miss Parker, diciéndole que jamás iba a tener las cartas mecanografiadas a tiempo para el correo. Por unos minutos Farrington atendió al tecleo de la máquina y después se puso a trabajar para terminar la copia. Sin embargo, su cabeza no estaba clara, y su imaginación se perdió en el bullicio y el resplandor del pub. Esa era una noche para tomar un ponche caliente. Continuó luchando con su copia, pero cuando en el reloj dieron las 5, aún le quedaban por hacer 14 páginas. Maldita sea, no iba a terminar a tiempo. Tenía que blasfemar en voz alta, descargar el puño violentamente en algún lado. Lo necesitaba. Estaba tan lleno de rabia que escribió Bernard en lugar de Bernard Bodley, y tuvo que comenzar una página limpia nuevamente. Farrington se sentía con bastante fuerza como para demoler la oficina él solo. Su cuerpo le estaba pidiendo hacer algo, salir a regodearse en la violencia. Lo enfurecían las indignidades de la vida. ¿Le iba a pedir al cajero, a título personal, un adelanto? No. Ir con el cajero era inútil. Mierda. No le iba a dar el adelanto. Sabía muy bien dónde encontrar a 2 amigos, Chisme Flynn y Leonard O'Halloran. En ese instante, el barómetro de su naturaleza emotiva estaba indicando presiones altas y violentas. El hombre estaba tan ensimismado que antes de que respondiera tuvieron que llamarlo 2 veces. Miss Delacour y Mr. Allen, se encontraban delante del mostrador, y todos los empleados habían vuelto expectantes. Farrington se levantó de su escritorio. Mr. Allen empezó a insultarlo diciendo que faltaban 2 cartas. Farrington contestó que no sabía nada de ellas, que él hizo una copia fiel. Los insultos siguieron, tan violentos y agrios que el hombre casi no podía dominar su puño para que no cayera directamente sobre el cráneo del pigmeo que tenía enfrente. «Yo no sé absolutamente nada de esas otras 2 cartas», dijo neciamente. «Yo no sé absolutamente nada. Por supuesto que usted no sabe nada», dijo Mr. Allen. «Respóndame», agregó, buscando con la mirada la aprobación de la señora que tenía junto a él. «¿Usted me tomará por imbécil o qué? ¿Usted piensa que yo soy un completo estúpido?»
La mirada de Farrington iba del rostro de la mujer a la pequeña cabeza de huevo y viceversa, y casi antes de que lo notara, su lengua tuvo un instante dichoso. Señor, creo, le dijo, que es injusto que usted me haga esa pregunta a mí. En ese instante se hizo una pausa hasta en la misma respiración de los empleados. Todo el mundo estaba asombrado, el autor de la salida no menos que los demás, y Miss Delacour, que era una mujer afectuosa y robusta, comenzó a reírse. La boca de Mr. Allen se torció con la vehemencia de un enano y se enrojeció como una langosta. Sacudió el puño en el rostro de Farrington hasta que pareció vibrar como la palanca de una máquina eléctrica. «¡Soy rufián! ¡Soy impertinente! Le daré una lección que no va a olvidar jamás. Va a saber lo que es bueno. O usted pide disculpas por su impertinencia o queda despedido inmediatamente. O usted me pide perdón, ¿me escucha? O se larga enseguida». Para ver si el cajero salía solo, se quedó esperando en el portal frente a la oficina. Todos los empleados pasaron, y al final salió el cajero acompañado del oficinista jefe. Cuando estaba con el jefe era inútil hablarle. Farrington sabía que se encontraba en una posición poco ventajosa. Se vio obligado a dar una humillante disculpa a Mr. Allen por su impertinencia, pero sabía la clase de avispero que iba a ser para él la oficina de ahora en adelante. Le vino a la memoria cómo Mr. Allen le hizo la vida imposible a Piquecito para poner en su puesto a su sobrino. Se sentía vengativo, feroz y sediento, furioso consigo mismo y con todos. Mr. Allen no le iba a dar ni un solo minuto de descanso. Su vida iba a ser un verdadero infierno. Quedó en ridículo. Pero ¿por qué no se tragaba la lengua? Pero él y Mr. Allen jamás congeniaron. Todo comenzó el día en que Mr. Allen lo escuchó burlándose de su acento de Irlanda del Norte para divertir a Miss Parker y a Higgins. Le podría haber pedido prestado a Higgins, pero jamás tenía nada. Pero es que un hombre con dos casas que mantener, ¿cómo iba, obviamente, a tener? Farrington sintió que su corpachón dolido extrañaba la comodidad del pub. Se preguntó si le podría dar un toque a Pat en O'Neill's. Es que la neblina le calaba los huesos. Pero solo podría tumbar un chelín, y un chelín no sirve para nada. Y no obstante, tenía que conseguir dinero como fuera. Gastó el último penique que tenía en la negra, y dentro de un instante ya sería demasiado tarde para conseguir dinero en otra parte. De repente, mientras estaba palpando la cadena del reloj, pensó en la casa de préstamos de Terry Kelly en Fleet Street. Sí, trato hecho. Pero ¿cómo no se le había ocurrido antes? Atravesó el angosto callejón del Temple Bar con paso rápido, diciendo en voz baja que se podían ir todos a la mismísima mierda, que él se lo pasaría bien esa noche. Llegó a Terry Kelly, y el dependiente dijo, 1 corona. Sin embargo, el acreedor fue muy insistente y pidió 6 chelines, y, como suena, le dieron 6 chelines. Farrington salió muy contento de la casa de empeño, formando en su mano un cilindro con las monedas. Las aceras en Westmoreland Street estaban repletas de hombres y mujeres jóvenes que volvían de trabajar y de niños harapientos que corrían de un lado a otro gritando los nombres de los periódicos vespertinos. Farrington atravesó la muchedumbre presenciando el espectáculo, generalmente con satisfacción cargada de orgullo y mirando castigadoramente a las oficinistas. La cabeza la tenía atiborrada de bullicio de tranvías, de timbres y de trote de troles, y ya su nariz olía las rutilantes emanaciones del ponche. Repasaba, mientras caminaba, los términos en que iba a narrar el incidente a los amigos. De manera que lo miré a él fríamente, tú sabes, y a ella le clavé los ojos. Después lo miré a él nuevamente con tranquilidad, tú sabes. Creo que es injusto que usted me pregunte eso a mí, le dije. Cuando escuchó el cuento, Chisme Flynn se encontraba sentado en su rincón habitual en Davy Byrnes, y invitó a Farrington a una media, diciéndole que era lo más grande que había escuchado nunca. Farrington a su vez lo invitó. O'Halloran y Paddy Leonard vinieron al rato. Relato nuevamente el cuento. Después, O'Halloran pagó una ronda de maltas calientes y narró la historia de la respuesta que dio al oficinista jefe cuando estaba trabajando en la Callans de Founers Street. Sin embargo, como su respuesta tenía el mismo estilo que tienen los pastores liberales en las églogas, tuvo que aceptar que no era tan ingeniosa como lo que respondió Farrington. En esto, Farrington les dijo a los compañeros que la pulieran, que él invitaba. Y Higgins vino, cuando estaba haciendo su catálogo de venenos. Obviamente que se arrimó al grupo. Todos le pidieron que expusiera su versión de la historia, y él la hizo con bastante vivacidad, debido a que es sumamente estimulante la visión de 5 whiskies calientes. Todo el mundo rugió de risa cuando enseñó cómo Mr. Allen sacudía el puño en el rostro de Farrington. Después,
Imitó a Farrington diciendo, y ahí estaba mi tierra, tan tranquilo, mientras Farrington miraba a los amigos con ojos sucios y pesados, en ocasiones chupándose las gotas de licor que se le escurrían por los bigotes y sonriendo. Se hizo una pausa cuando acabó la ronda. O'Halloran aún tenía algo, pero daba la impresión de que ninguno de los otros tenía dinero, por lo que el grupo, muy a su pesar, tuvo que abandonar el establecimiento. Higgins y Chisholm Flynn doblaron a la izquierda en la esquina de Duke Street, al tiempo que los otros tres dieron la vuelta directo a la ciudad. Sobre las calles frías estaba lloviznando, y Farrington sugirió la Scotch House cuando llegaron a las oficinas del Astre. El bar estaba lleno de personas, y del escándalo de vasos y de bocas. Los tres hombres formaron su grupo en una esquina del mostrador después de abrirse paso por entre los quejosos cerilleros a la entrada. Comenzaron a intercambiar historias. Leonard les presentó a un hombre joven de nombre Weathers, que era artista itinerante y acróbata del Tívoli. Farrington los invitó a todos. Weathers dijo que iba a tomar una media de whisky del país y Apollinaris. Farrington, que tenía conocimiento de las cosas, les preguntó a los amigos si también tomarían Apollinaris, pero ellos le dijeron a Tim que el de ellos lo hiciera caliente. La conversación giró alrededor del teatro. O'Halloran pagó una ronda y después Farrington pagó otra, con Weathers protestando porque la hospitalidad era muy irlandesa. Dio su palabra de que los iba a llevar tras bastidores para presentarles algunas artistas atractivas. O'Halloran respondió que él y Leonard irían, pero Farrington no, porque era un hombre casado, y los pesados ojos sucios de Farrington miraron burlones a sus amigos, demostrando que sabía que era broma. Weathers prometió que los vería un poco más tarde en Mulligan's de Pulbrook Street, después que hizo que todos bebieran una tinturita a su cuenta. Se dieron una vuelta por Mulligan's cuando la Scotch House cerró. Se dirigieron al salón, que estaba en la parte de atrás, y O'Halloran pidió grogs para todos. Los amigos comenzaban a sentirse entonados. Farrington acababa de invitar a otra ronda cuando Weathers volvió. En esta ocasión, para gran alivio de Farrington, pidió un vaso de negra. Estaban escaseando los fondos, pero aún les quedaba para ir tirando. Después de un rato, entraron un muchacho de traje a cuadros y dos mujeres jóvenes con enormes sombreros y tomaron asiento en una mesa vecina. Entonces, Weathers los saludó y le dijo a su grupo que acababan de salir del Tívoli. Frecuentemente la mirada de Farrington se extraviaba en dirección a una de las jóvenes. En su vestimenta había una nota escandalosa. Llevaba guantes de color amarillo chillón que le llegaban al codo y una enorme bufanda de muselina azul, pavo real, que daba vueltas al sombrero para acabar anudándose por debajo del mentón en un gran lazo. Admirado, Farrington miraba el brazo rollizo que ella movía frecuentemente con bastante gracia, y cuando después ella le devolvió la mirada, admiró todavía más sus inmensos ojos pardos. Aún más lo hechizó la oblicua expresión. Una o dos veces ella no miró de soslayo, y cuando el grupo se iba, rozó su silla y dijo, «Oh, disculpe», con acento londinense. Vio que salía del salón, esperando que la joven mirara para atrás, pero se quedó esperando. En ese momento maldijo su carencia de dinero y todas las rondas que tuvo que pagar, especialmente los whiskies y las apolinaris que le tuvo que pagar a Weathers. Si había algo en esta vida que aborrecía era un gorrón. Estaba tan furioso que perdió el rastro de la charla de sus compañeros. Supo, cuando Paddy Leonard le llamó la atención, que hablaban de pruebas de fortaleza física. Weathers estaba exhibiendo sus músculos al grupo y fanfarroneaba tanto que los otros dos le dijeron a Farrington que asumiera la defensa del honor patrio. Farrington aceptó subirse una manga y mostró sus bíceps a los espectadores. Se examinaron y compararon los dos brazos y al final se llegó al acuerdo de que lo que tenían que hacer era un pulsar. Entonces limpiaron la mesa y ambos hombres, enlazando las manos, apoyaron sus codos en ella. Y cada cual intentó derribar el brazo del otro cuando Paddy Leonard exclamó «¡Ahora!». Farrington se veía decidido y bastante serio. Se inició la prueba. Cuando transcurrieron unos 30 segundos, Weathers bajó lentamente el brazo de Farrington hasta tocar la mesa. El rostro color de vino tinto de Farrington se puso más rojo de rabia y humillación al haber sido vencido por semejante mocoso. «Jamás se debe echar el peso del cuerpo sobre el brazo», dijo. «Se debe jugar limpiamente». «¿Quién no jugó limpiamente?», preguntó el otro. «Vamos, nuevamente. 2 de 3». Y la prueba comenzó otra vez. A Farrington las venas de la frente se le brotaron, y la lividez de la piel de Weathers se transformó en tez de peonía. Sus brazos y manos temblaban debido al tremendo esfuerzo. Weathers, después de un prolongado pulseo, bajó nuevamente la mano de Farrington poco a poco hasta tocar la mesa. De parte de los espectadores se produjo un murmullo de aplausos.
De pie, detrás de la mesa, el dependiente movió en señal de aprobación su roja cabeza hacia el triunfador y con confianza necia comentó: «Caramba, está claro que más vale maña». «¿Y tú qué carajo sabes de esto?», dijo Farrington rabioso, tomándola con el dependiente. «Tú que tienes que meter tu enorme jeta en esto». «Ya, ya», dijo Halloran, notando la expresión violenta de Farrington. «Caballeros, a ponerse con lo suyo. Un sorbito más y nos marchamos». En la esquina del puente de O'Connell, un hombre con cara de pocos amigos esperaba el tranvía que lo llevaba a su casa. Estaba lleno de resentimiento y de rabia contenida. Tenía deseos de desquitarse y se sentía humillado. Ni siquiera estaba ebrio y únicamente tenía 2 peniques en el bolsillo. Echó maldiciones a todos y a todo. En la oficina estaba liquidado. Empeñó el reloj y gastó todo el dinero y ni siquiera se había embriagado. Comenzó a sentir sed nuevamente y quiso volver al caldeado pub. Perdió su reputación de hombre fuerte, vencido en 2 ocasiones por un muchacho. El corazón se le llenó de rabia, y su furia casi lo ahogó cuando pensó en la mujer del enorme sombrero que se rozó con él y le dijo «perdón». Finalmente, el tranvía lo dejó en Shelburne Road, y por la sombra del muro de las barracas enderezó su corpachón. Detestaba volver a casa. Se encontró cuando entró por el fondo, con el fogón casi apagado y la cocina vacía, y por el hueco de la escalera gritó «¡Ada! ¡Ada, ven!». Su mujer era una mujercita de rostro afilado que, si su marido estaba sobrio, lo maltrataba, y si estaba borracho, él la maltrataba. La pareja tenía 5 hijos. En ese instante un niño bajó corriendo las escaleras. «¿Y ese quién es?», dijo Farrington intentando ver en la oscuridad. «Soy yo, papá». «¿Y quién es yo? ¿Es Charlie?» «No, papá, soy Tom». «¿Y tu madre dónde está metida?» «Se marchó a la iglesia». «Vaya. ¿Y me dejó algo de comer?» «Sí, papá». «Yo». «Vamos, enciende la luz». «¿Cómo es esto de dejar la casa sumida en la oscuridad? ¿Los otros niños ya están en la cama?» Mientras el niño encendía la lámpara, Farrington se sentó pesadamente a la mesa. Comenzó a imitar la voz blanca del niño, diciéndose a media: «A la iglesia, por favor». Cuando la lámpara se encendió, dio un fuerte puñetazo en la mesa y gritó: «¿Dónde está mi comida?» «Papá, yo te la voy a hacer», dijo el chico. Furioso, Farrington saltó apuntando para el fogón. «¿La vas a hacer en esa candela? Dejaste que la candela se apagara. Te juro por lo más sagrado que te enseñaré a no hacerlo nuevamente». Farrington dio un paso hacia la puerta y de detrás de ella sacó un bastón. «Te enseñaré a dejar que se apague la candela», dijo mientras se subía las mangas con la finalidad de dejar libre el brazo. El chico gritó «¡Ay, papá!» y gimoteando corrió alrededor de la mesa, pero el padre lo agarró por la ropa, después que le cayó por detrás. Desesperado, el niño miró a todos lados, pero al darse cuenta de que no podía huir, se arrodilló. «Ahora vamos a ver si dejarás que la candela se apague de nuevo», dijo Farrington, al tiempo que lo golpeaba salvajemente con el bastón. «Toma, toma, maldito niño». Cuando el palo le hirió un muslo, el chico soltó un alarido de dolor. Su voz se estremeció de pánico y juntó las manos en el aire. «¡Ay, papá!», gritaba. «Papaíto, no me pegues, que rezaré un Padre Nuestro por ti. Si no me pegas, rezaré un Ave María por ti, papacito. Rezaré un Padre Nuestro, Padre mío, te lo prometo».